Bienvenidos a Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original, bajo la conducción de Daniela Mercado y Diego Quispe, todos los viernes a través de la República. Hola, ¿qué tal amigos? Se conectan a su podcast Desde Otra Mirada. Bienvenidos. Estamos en el capítulo número 24. Los saluda Diego Quispe, acompañándolos en este espacio de análisis político y electoral. Pero también quiero dar la bienvenida a nuestra compañera Daniela Mercado, que nos acompaña también en esta edición para analizar junto a ella ese panorama político. ¿Qué tal, Daniela? Hola Diego, hola a todos los que nos escuchan en este nuevo episodio Desde Otra Mirada, en el que hablamos de política, ¿no? Y en este país lamentablemente, la política tan inestable que tenemos. El último jueves se conoció un nuevo hecho relacionado al caso Vacunagate, que de ser cierto sería grave y podría provocar graves cuestionamientos a este gobierno, ¿no, Diego? Exacto. Bueno, para empezar, lo que ha sucedido aquí es que la ex canciller Elizabeth Astete, conocida no por la frase no podía darme el lujo de enfermarme y que por eso se había vacunado de manera clandestina, la ex canciller presentó sus descargos ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Para contextualizar esto, Dani, quiero señalar de que tanto la ex canciller Elizabeth Astete, la ministra de Salud Pilar Macetti y el expresidente Martín Vizcarra, ambos tienen denuncias constitucionales ante la subcomisión por el caso Vacunagate, por haberse vacunado de manera clandestina. Entonces, hasta la medianoche del jueves vencía el plazo para que estos tres exfuncionarios presenten sus descargos. Entonces, Elizabeth Astete presentó sus descargos. ¿Y qué decía esos descargos, Daniela? Decía que ella se reunió con el presidente Sagasti y la entonces ministra de Salud Pilar Macetti el miércoles 21 de enero para informarles de que al día siguiente ella se iba a inocular las dosis de Sinopharm. Es decir, según Astete, Sagasti y Macetti habían sido avisados por Astete sobre la vacuna que ella se iba a inocular al día siguiente. Sí, como mencionas, ella en sus descargos, en el documento que envió a diferentes medios de comunicación que se fue difundiendo, menciona, ¿no?, que esto se dio luego de un consejo de ministros que tuvo con todos los ministros, y se lo mencionó al presidente Sagasti y a la entonces ministra de Salud Pilar Macetti. Ahora, la duda que hay acá es que si realmente ese día hubo consejo de ministros, algo que ha sido desmentido, ¿no, Diego? Pero exacto, sí se ha aceptado y se ha comprobado o se ha ido difundiendo de que no hubo consejo de ministros, pero hubo una reunión posterior entre justamente los tres, Sagasti, Macetti y Astete. Exacto. ¿No? Entonces, sí es cierto lo que dijo Astete referente a la reunión que hubo el miércoles o el 21 de enero. Lo que todavía está en discusión es si realmente en esa reunión Astete le dijo a Sagasti que se iba a vacunar de manera clandestina. La presidencia de la República sacó un comunicado rechazando la versión de Astete. La ex ministra de Salud, Macetti, presentó sus descargos también ante la subcomisión, y en esas 8 páginas del documento de descargo que ella ha presentado, en ningún momento, en ninguna página menciona que tuvo conocimiento de la vacuna de Astete, pero dice de que va a ampliar su declaración o sus descargos cuando sea citada a la subcomisión. Es decir, Daniela, Vizcarra, Astete y Macetti, aparte de haber presentado sus descargos, van a tener que ser convocados a una audiencia ante la subcomisión, donde el ponente del caso es el congresista Jim Mamani. Si no van a la subcomisión, tendrán que ir a la comisión permanente a declarar. Si no van a la permanente, tendrán que ir al pleno del Congreso a declarar. En cualquiera de los escenarios, tarde o temprano, alguno de los tres va a tener que cantar. ¿Es posible, Diego, que no se presenten a declarar, que solo envían a su abogado? También, evidentemente, pueden enviar a sus abogados a que amplíen los descargos de ellos. Pero al punto que voy, Dani, es el siguiente. Astete dice que Sagasti sí sabía y que Macetti sabía. Sagasti dice que no sabía
la única que falta confirmar o negar que sabía algo era Mazzetti. Si Mazzetti dice que Sagasti y ella sí sabían de la vacuna de Astete, prácticamente la versión de presidencia se queda totalmente refutada, no 2 contra 1. Claro. Y ahí obviamente habrían los elementos suficientes para que las bancadas que dieron el golpe de Estado el año pasado pasen, fomenten, aprueben una eventual moción de censura. Que ya se está circulando, bueno, una versión de moción de censura, ¿no, Diego? Se está circulando y bueno, al parecer hay borradores que se está circulando, hay una que ya tiene 2 firmas de congresistas de la bancada de UPP, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero aún no se ha presentado, no es algo oficial. Sin embargo, esto ya sería como un tipo de amenaza al gobierno por este inicio de declaración de Astete, que aún no ha sido corroborada nuevamente, que aún las indagaciones todavía no avanzan. Pero sin duda es un golpe que se podría dar de parte de esos congresistas, de estas bancadas, es que hay más de una bancada que quiera apoyar contra el gobierno, porque así de manera objetiva se podría decir que si el presidente Francisco Sagasti tenía conocimiento de esto, eso sí es grave, porque él es el que salió en todo medio a decir que estaba indignado al recién enterarse que la ex canciller se había inoculado, y posteriormente que Mazzetti también, y posteriormente todos los altos funcionarios, ¿no? Entonces... Claro. No ahora, es la primera vez sí, que también digan de que quieren votar o vacar a un presidente por mentir, ¿cierto? Sería Exacto. Tal vez un argumento que puedan usar. Exacto, pero la pregunta también, Daniela, es Sagasti, bueno, el gobierno de Sagasti suscribió el acuerdo por el primer lote con Sinopharm. Si Mazzetti sabía, Astete sabía, los viceministros sabían, altos funcionarios del Estado sabían de este tema del vacunagate o de las vacunaciones clandestinas, ¿por qué el presidente Sagasti, según la versión de la presidencia, claro, no sabía? ¿No? Esto me recuerda también un poco a lo que pasaba con el gobierno Aprice, el caso Lavajato, ¿no? Sabían los ministros, sabían los viceministros, sabía hasta el secretario de Palacio, los Nava, pero Alan García no sabía. No, rarísimo, pero claro, todo al final va a ser resuelto en las investigaciones. Claro, ahora, por esa línea que mencionas, Diego, hace días el presidente Francisco Sagasti mencionó de que a él le llegaron rumores, que le llevan rumores, habladurías de ese tipo, pero que no era nada oficial. Entonces, el que tal vez la ex canciller le haya mencionado algo tal vez de forma informal al presidente, ¿sería parte de este tipo de insinuaciones o comunicaciones informales a los que él se refería? Tal vez sería parte del argumento que Sagasti use, porque es lo que dijo, ¿no? Que él le llevaba información que no era argumentada ni nada de ello, pero que él no podía hacer caso a ello, sino solamente a ver el plan de vacunación, centrarse en lo que sí estaba oficializado y todo ello. Entonces, claro, porque Sagasti asumió la presidencia más o menos pasando el 18 de noviembre, más o menos pasando ya comenzando diciembre, ¿no? Diciembre, enero. Bueno, él dice que no sabía. Es la palabra del presidente contra la palabra de Astete. Un punto de inflexión podría ser lo que declare finalmente Mazzetti. Ahora, pasando a otro tema, bueno, detallando otro punto más bien, Daniela, ¿cuántas mociones de censura hay? Mencionaste tú que hay una de UPP, que ya tiene 2 firmas. Hay una más, hay un borrador de otra moción de censura. Según las versiones, al interior del Congreso, este borrador sería elaborado por un congresista también de UPP, el congresista Iro Chagua. Yo me comuniqué con el congresista Iro Chagua para preguntarle sobre eso, y lo que él me respondió fue de que él va a presentar esa moción después que tenga los documentos oficiales de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, después de que tenga los documentos que se han enviado al congresista Jim Mamani. ¿Quién es el congresista Jim Mamani? Es el ponente del caso Vacunagate en la subcomisión. Lo que da a entender el congresista Iro Chagua es que van a esperar de que el congresista Mamani presente el informe.
¿no? Presente el informe final para tener ¿Y mayores esto elementos. cuándo sería? En teoría es de aquí a 2 semanas, 15 días. Es decir, a 2 15 semanas de días. las elecciones también. Exacto, también, ¿no? Exacto. Entonces, ahora, cuando yo le muestro el borrador a Hiro Chagua y le pregunto, ¿este documento es usted? Él me dice de que no, de que ellos vienen elaborando otra moción a nombre de toda la bancada, pero con insistencia de parte de él. Entonces, yo tengo dos hipótesis de Daniela. Una, de que Chagua me ha mentido, de que ese documento sí es de él, ese borrador de moción de censura contra Sagasti, porque Sagasti sigue siendo presidente del Congreso todavía, o que simplemente hay 2 borradores de mociones de censura contra Sagasti, aparte de la moción de censura que ya presentó de manera informal el jueves de ayer, la bancada de UPP. Claro, como mencionas, sin duda estas son iniciativas que se están elaborando, están trabajando. Tal vez ellos tomen su tiempo para impulsarla como a formalidad, presentarla al pleno del Congreso, ¿no? Recordé, eso me hace recordar también a la segunda moción de censura que se comenzó a impulsar contra el expresidente Vizcarra, que se tomó más de una semana también para presentarse. Y justamente esperaron justamente en ese periodo que se esperó, se presentaron más imputaciones en contra de Vizcarra. Entonces eso fue como que mayor argumento para presentar la moción. Claro está que no se incluyó al documento, ¿no? Pero igual se motivaron en esos nuevos argumentos contra el expresidente Vizcarra. Entonces, bueno, sería esperar las iniciativas que tenga el Congreso referente a este punto, que sin duda podría darse como un tipo de amenaza al gobierno o advertencia, si queremos mencionarlo así, señalando de que ellos ya están trabajando algo que pueda hacer o desestabilizar el gobierno una vez más, ¿no? Y la pregunta es, al final esto se define con votos. ¿Hay los También. votos suficientes para censurar a Sagasti y también a la mesa directiva? Ahora no. Acción Popular tiene a Johnny Lescano liderando las encuestas, tiene aproximadamente 24 votos en su bancada. ¿Se arriesgaría Acción Popular a apoyar esa moción? Posiblemente no, pero están las otras bancadas que sí pueden arriesgarse. También están las bancadas cuyos partidos no les está yendo muy bien, según mencionan las encuestas en esta campaña. Claro, pero tienen que llegar a los 80 a los 2/3 de votos. Difícil, pero en política todo puede pasar, Daniela. Todo puede pasar y es grave el hecho de que se pueda considerar una censura al gobierno a menos de un mes de las elecciones, de la muestra más fehaciente de lo que es la democracia, ¿no? Cambiar las autoridades por decisión popular. Exacto. Bueno, hemos llegado a la parte final de este podcast. Con nosotros será hasta la próxima edición, pero antes de despedirnos, el día domingo van a salir 2 encuestas. Cada vez más la campaña se viene calentando, Daniela, se va acercando la fecha de la primera vuelta electoral, se van ubicando los candidatos, pero como siempre, los indecisos todavía no se mueven, sigue siendo un porcentaje muy alto. Veremos qué pasa el fin de semana. Claro que sí, este fin de semana vamos a ver cómo se van moviendo las fichas nuevamente, con también las actitudes que los candidatos estén tomando, ¿no? Tal vez, mencionar también de que la Fiscalía ha presentado la acusación contra Keiko Fujimori a menos allá casi un mes de las elecciones. Salvador Berry tuvo una actitud muy cuestionable con un ciudadano venezolano y entre otras disputas entre candidatos como Hernando de Soto y Rafael López Aliaga. Entonces, en estos últimos días se están comenzando a mover mucho más, tal vez con actos que se podrían llamar como desesperados de parte de los candidatos, y veremos cómo van y cómo la población responde a estos también. Exacto. Un dato antes de despedirnos es que en la encuesta que presentó Datum el 10 de marzo había un porcentaje de 37% de indecisos. En las elecciones de 2016, para el 9 de marzo, también casi a un mes de la primera vuelta, el porcentaje de indecisos era de 18%. Keiko Fujimori tenía en ese tiempo 37% y Pedro Pablo Kuczynski tenía 19%. Veamos, y ya queda para quizás otro programa, esta diferencia amplia de estadísticas que muestra el desinterés de la población
en estos comicios electorales por fijar posición para elegir algún X candidato a la presidencia. Claro, es una muestra de que nadie convence realmente, ¿no? Y también de que las preocupaciones en este momento en plena segunda ola son otras. Sí, Con nosotros será hasta la próxima edición. Daniela, un gusto como siempre. Estuvimos aquí desde otra mirada. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Chao. Esto fue Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.